El ferry partía en 10 minutos. Tenía que salvar a mi hermana. Tenía que sacarla de esa isla, lejos de esa pesadilla. De repente, noté que 2 policías le mostraban a la gente un cartel de búsqueda con mi cara. Bajé la cabeza intentando pasar desapercibida. Entonces choqué de frente con alguien. El corazón casi se me sale del pecho. ¿Tú? Hola, me llamo Paola. Todo comenzó cuando tenía 7 años. En aquel entonces, nuestra vida era completamente normal. Bueno, tan normal como puede serlo en una isla pequeña donde el mayor escándalo local era una gaviota robándoles papas fritas a los turistas. Papá tenía un pequeño negocio de reparación de botes. Los problemas empezaron cuando de repente lo perdió todo. Después de eso, mis padres peleaban constantemente. Y un día alguien tocó a nuestra puerta. Eran unas personas extrañas con sonrisas perfectas. Broches de girasol brillaban en su ropa. Buenas noches. Venimos de la comuna del Camino Soleado. Estuvieron hablando sin parar sobre su comunidad donde, supuestamente, todos vivían en perfecta armonía. Luego le entregaron a papá un folleto. En la portada había personas sonrientes junto a girasoles. Y justo en el centro estaba Mech, su líder. ¡Qué interesante! Al principio, mis padres solo visitaban la comuna los fines de semana. Es un lugar increíble, Paola. Mitch es muy sabio. Pero llegó un día sombrío en que tomaron su decisión. Mis padres vendieron la casa, el coche y todo lo que teníamos. Le dieron el dinero a Mitch y, a cambio, recibimos una casita pequeña y nos convertimos en miembros de la comuna del Camino Soleado. Bienvenidos a nuestra familia. Aquí todos tienen un rango. Cuanto más útil seas para la comuna, más alto será tu rango. Todos los miembros trabajan en la granja colectiva. Vendemos verduras en el pueblo. Si estás pensando que eso es una secta, Paola, felicitaciones. Eres más inteligente que mis padres. Porque eso era exactamente lo que era. Pero yo era solo una niña y no tenía voz ni voto. Al día siguiente empecé a ir a la escuela local. No tardé mucho en descubrir que la ciencia no era precisamente bienvenida en la comuna. Paola, la verdad viene a través de Mech. Es un idiota y un fraude. Como castigo, me mandaron a trabajar en la granja. Básicamente se convirtió en una tradición. Si respondía mal, tenía que cargar sacos de papas. Si llevaba libros de texto reales a la escuela, me mandaban a limpiar el gallinero. Honestamente, no me importaba. Al menos las gallinas no intentaban lavarme el cerebro. Los hijos de Mech eran un verdadero problema. Lester tenía 7 años, igual que yo. Estaba completamente entregado a su padre y lo seguía como una sombra. Aprovechaba cualquier oportunidad para delatarme. Estás leyendo un libro prohibido. Solo es un libro de física. Mi papá prohibió la física. Genial, eso sí que es brillante. El hijo mayor de Mech se llamaba Marty. Tenía 10 años y odiaba la comuna. Marty era básicamente un completo antipático. ¿A ti también te parece raro este lugar? Piérdete. Solo quería. ¿Eres tonta? Te dije que te perdieras. Muy buena conversación. Cuando Marty cumplió 18 años, tuvo una pelea enorme con su padre. Estaban junto al granero donde se celebraban las reuniones comunales, gritándose el uno al otro. Lester es un buen hijo. Tú eres una vergüenza. Un error. El único error aquí eres tú. Incluso desde lejos podía escuchar cómo Mech apretaba los dientes. Como castigo, encerró a su hijo en el granero. Pero esa noche, Marty escapó y le prendió fuego al granero. Desde ese momento, nadie volvió a ver a Marty. Mitch dijo que había huido, pero yo tenía miedo de que su padre le hubiera hecho algo terrible. Pasaron 3 años. De vez en cuando todavía me encontraba pensando en Marty, pero todos los demás actuaban como si nunca hubiera existido, incluso su propio hermano. Y no hace mucho, tuve una hermanita. La llamaron Isla. Me encariñé con ella tan rápido que me preocupaba constantemente. Mi madre había tenido un parto muy difícil, especialmente porque la comuna rechazaba la medicina moderna. ¿Para qué necesitaría alguien un hospital si existe el poder curativo de la naturaleza, verdad? Pero ni eso fue suficiente para que mis padres abandonaran ese lugar. En cuanto a mí, ya tenía claro que me iría en el momento en que cumpliera 18 años. Pero, ¿qué pasaría con Isla? No podía simplemente dejarla allí. Y entonces las cosas empeoraron aún más. Isla tuvo fiebre.
Su temperatura se mantuvo alta durante días. Necesita ir al hospital. El poder de la naturaleza la sanará. ¿Acaso se escuchan a sí mismos? Más tarde, Mitch vino a examinar a Isla. La enfermedad es el reflejo de la energía que rodea a la niña. Alguien cercano a ella tenía pensamientos negativos. Mientras decía eso, me miró directamente a mí. Mantengan a Isla alejada de Paola y la niña se recuperará. Esa misma noche, mis padres cerraron con llave la puerta del cuarto de mi hermana para que yo no pudiera entrar. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis padres habían desaparecido para siempre. Las personas que yo conocía se habían convertido en desconocidos llenos de ilusiones. Esa noche me colé en el cuarto de mi hermana. Estaba roja de fiebre. Cariño, te estás quemando. Comprendí que era una tontería seguir esperando un milagro. Había un solo teléfono en toda la comuna. Por supuesto, estaba en la casa del líder y nunca dejaba que nadie contactara al mundo exterior sin su permiso. Pero rompí esa regla y llamé a los médicos para que ayudaran a Isla. Luego salí de la casa de Mitch por el mismo camino por el que había entrado. 1 hora después llegó la ambulancia. Los recibí en la entrada. SHHH. Silencio. Nadie puede saber que están aquí. No tienes que explicar nada. Todos en la isla conocen su comuna cerrada que rechaza la medicina moderna. Entonces, ¿por qué nadie hace nada? Porque la gente tiene miedo. La alcaldesa del pueblo, la señora Murphy, es amiga de su líder. Ella le compra verduras baratas a la comuna. Eso es solo un negocio. Fue entonces cuando todo encajó. Mitch hacía negocios con la alcaldesa, lo que lo hacía intocable. Conduje a los médicos a la casa en secreto. Examinaron a Isla y le dieron medicamentos. Denle esto en caso de que la fiebre regrese. Cuando salimos, ya nos estaban esperando. Te dije que se metió en nuestra casa y llamó a alguien. Nos has decepcionado mucho, Paola. Miré a los médicos con esperanza. Por favor, díganles que Isla necesitaba medicamentos. Lo sentimos. Esas son sus reglas. No queremos problemas. Simplemente subieron a la ambulancia y se fueron. Y entonces Mitch se acercó a mí. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Trajiste extraños hasta aquí. Eres lo peor que le ha pasado jamás a esta comuna. Para castigarme por lo que había hecho, rebajó el rango de mis padres. Mamá se puso pálida. Papá apretó los puños. Un murmullo recorrió a la multitud. Todos me miraban como si yo fuera la enemiga. Esa mañana me desperté con un fuerte bullicio de voces. Todos hablaban de lo mismo. Después de 3 largos años, Marty había regresado a la comuna. Era más alto y parecía mucho más adulto. Me alegré de que estuviera vivo y todo eso, pero lo que Marty decía sonaba muy extraño. Padre, vine a pedirte perdón. Te prometo que a partir de ahora seré útil para la comuna. Se me cayó la mandíbula. Siempre había sido un rebelde. Más tarde intenté hablar con él en privado. ¿En serio te crees todo eso? Paola, estuve vagando por el mundo durante 3 años. Vi cuánto mal hay por ahí. Por eso decidí volver. Estás equivocado. El verdadero mal vive aquí. Es tu padre. Después de eso me fui a casa. Quería revisar a Isla en silencio, pero de repente escuché a mis padres hablando con Mitch en su habitación. Paola se está convirtiendo en una amenaza para todos nosotros. Pero sé cómo meterla en vereda. Lester es mi seguidor más obediente y leal. Si se casa con Paola, la pondrá en su lugar en poco tiempo. Eres muy sabio, Mitch. Me tapé la boca del susto. Ni siquiera tenía 18 años todavía. Pero eso daba igual. La comuna tenía sus propias reglas. Y si Mitch se decidía, me casarían con Lester más rápido de lo que un pollito tarda en picar el suelo. Me di cuenta de que tenía que tomar a Isla y escapar. De noche, la comuna quedaba completamente en silencio. Metí algunas cosas en una mochila, tomé a mi hermanita en brazos y escapamos de esos locos. El frío aire nocturno me golpeó la cara. Tenía demasiado miedo de encender una linterna. Sabía que en el momento en que notaran que nos habíamos ido, vendrían a buscarnos. No dejaba de susurrarle a mi hermana que todo estaría bien, aunque yo misma apenas lo creía. Al amanecer, ya no sentía los brazos ni las piernas. Pero al menos habíamos llegado al pueblo. Fui directamente a la comisaría a pedir protección y ayuda.
Cuando intenté explicar que había escapado de una secta, los policías me miraron como si no me creyeran o como si no les importara lo que decía. Espera aquí, necesito verificar algo. Se fue y yo seguí meciendo a Isla, haciendo todo lo posible por no parecer alguien a punto de desmayarse. Me temo que estás en problemas. ¿Qué quiere decir? Se ha presentado una denuncia por secuestro en tu contra. ¿Qué? Ella es mi hermana. Estamos en peligro. ¿Me está escuchando? La denuncia dice que está sufriendo una crisis nerviosa y que tomaste al bebé sin el permiso de los padres. Eso es mentira. O sea, sí, pero es que se puso enferma y no dejaban que el médico la viera, y están planeando casarme sin mi consentimiento. De repente me sentí mareada. Entonces noté un detalle. Había un broche de girasol sobre el escritorio de la policía, igual al que llevaban todos en la comuna. Y ahí lo entendí todo. La policía está bajo el control de la alcaldesa y ella hace negocios con Mitch. Están todos juntos en esto. No tengo a nadie de mi lado aquí. Nos van a devolver y nadie, absolutamente nadie, vendrá a salvarnos. Creo que mi hermana necesita que le cambien el pañal. ¿Dónde está el baño? No vas a ningún lado. ¿Preferiría cambiarlo usted misma? No me importaría. Ni hablar. El baño está al final del pasillo. Por suerte había una ventana, apenas suficiente, pero logré pasar por ella. Y así fue como me convertí oficialmente en una fugitiva. Pasé el día entero escondida en callejones y detrás de contenedores de basura. Cuando cayó la noche, me refugié en un cobertizo de botes abandonado. Era húmedo y hacía un frío terrible. La fiebre de Isla volvía a subir. Saqué el medicamento que había escondido y se lo di. No voy a dejar que nadie te lastime, cariño. Vamos a salir adelante. Pronto mi hermana se quedó dormida, pero yo me quedé despierta toda la noche armando un nuevo plan. Escapar de la comuna no era suficiente. Teníamos que abandonar la isla. Y la única salida era el ferry. Claro que no tenía dinero, pero decidí intentarlo de todas formas. Por la mañana, apretando a Isla contra mi pecho, me dirigí al puerto. La policía ya patrullaba los muelles mostrándole a la gente un aviso de búsqueda con mi cara. Bajé la cabeza y de repente choqué de frente con alguien. Tú. Paola, necesitamos hablar. Recordé lo que Marty había dicho antes sobre querer ser útil para la comuna. ¿Qué? ¿Planeas arrastrarnos de vuelta y demostrarle tu lealtad a Mitch? Ni lo sueñes. Lo empujé entre la multitud y corrí hacia el ferry. Su boleto, señorita. No tengo. Entonces no puedo dejarla pasar. Le pagaré, lo juro. Después. Por favor. Necesitamos salir de esta isla ahora mismo. Miró a Isla y a mis manos temblorosas. Aún así, lentamente sacudió la cabeza. Lo siento. Las reglas son las reglas. Eché un vistazo atrás para asegurarme de que Marty no nos seguía. No lo estaba, pero la policía venía directamente hacia nosotras. Maldición. Apreté a mi hermana contra mí y desaparecí entre la multitud. Si nos atrapaban, no tendríamos una segunda oportunidad para escapar. Me metí detrás de un puesto de comida callejera e intenté recuperar el aliento. Era evidente que la única forma de subir al ferry era ganando suficiente dinero para un boleto. Lo más difícil era mantenerse alejada de la policía, de Marty o de cualquier persona de la comuna. Entré en un pequeño café destartalado del muelle y me acerqué a la dueña, Maggie. Disculpe, ¿necesita un par de manos extra? Necesito a alguien que lave platos, pero aviso, no puedo pagar mucho. Acepto lo que pueda ofrecerme. El sueldo era pésimo. Sin duda. Pero al menos Maggie pagaba en efectivo al final de cada turno y no hacía preguntas, ni sobre mis documentos ni sobre Isla. Mi hermana estaba conmigo en todo momento. La ponía en una canasta con toallas limpias en un rincón de la cocina. Dormíamos en una despensa estrecha. Le compraba leche de fórmula y pañales a mi hermana. En cuanto a mí, casi no comía. Guardaba cada centavo que sobraba para el boleto. Un día vi a mis padres afuera mostrando mi foto a los transeúntes. El terror fue tan grande que casi me paró el corazón. Pero por suerte logré esconderme a tiempo. Otra vez, Lester entró al café y empezó a husmar como un perro policía. Pero una vez más, la suerte estuvo de nuestro lado. Unos días después ocurrió un milagro. Conté el dinero y me di cuenta de que por fin era suficiente para un boleto. Isla, mañana por fin salimos de aquí. Pero claro,
Las cosas no podían ser tan fáciles. Escuché un alboroto y me asomé por detrás de la puerta. La policía había entrado al café. Le mostraron a Maggie un aviso de búsqueda con mi cara y ella señaló directamente hacia la puerta de la despensa. No esperé a que se acercaran. Agarré a mi hermana y salí corriendo por la salida trasera, pero afuera ya había hombres de negro esperándome. Sin decir una palabra, me empujaron dentro de un coche con vidrios polarizados. Y cuando vi quién estaba al volante, el corazón me dio un vuelco. Marty, déjame salir. ¿A dónde nos llevas? Confía en mí, Paola. Voy a sacarte a ti y a tu hermana de este lío. Pero primero necesito llevarte de vuelta a la comuna. ¿Qué? No, a cualquier lugar menos ese. No tengo tiempo de explicarlo todo ahora. No volví por mi padre. Volví por él, así que confía en mí. Ya nos estábamos acercando a las puertas de la comuna. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía otra opción. Nuestro destino estaba en manos de Marty. Había vuelto al lugar del que tan desesperadamente había intentado huir. Y estaba aterrorizada. Absolutamente aterrorizada. Tal como prometí, traje de vuelta a la fugitiva. Gracias, hijo. Ahora te has ganado mi confianza. Todo está listo, Paola. Ven conmigo. ¿A dónde me llevan? Me condujeron al campo donde todo estaba preparado para la ceremonia de boda. Lester estaba junto al arco cubierto de flores esperándome con una sonrisa repugnante en la cara. No, no quiero esto. El matrimonio purifica el alma. Paola, solo confía en mí. Pero con cada segundo que pasaba, mi esperanza de un final feliz se desvanecía. Mitch comenzó la ceremonia. Temblaba de miedo y hervía de rabia al mismo tiempo. De repente, el viento arreció. La gente empezó a mirar a su alrededor. Entonces escuché el fuerte zumbido de los rotores, levanté la cabeza y vi helicópteros del FBI sobrevolando el campo. ¿Qué es esto? Parece que la justicia finalmente llegó por ti, papá. Los agentes que descendieron rápidamente redujeron a Mitch, a mis padres y a todos los miembros de alto rango de la comuna. Luego el agente federal a cargo se acercó y le estrechó la mano a Marty. Excelente trabajo, agente en entrenamiento. Un par de horas después, estaba sentada en un coche del FBI. En una mano sostenía una taza de té caliente. Con la otra acunaba a Isla. Y todo el tiempo mi cabeza seguía intentando entender la historia de Marty. Hace 3 años escapé de la isla y entré a la academia de policía. Ahí les conté todo sobre la secta. El FBI comenzó a recopilar pruebas y a construir el caso. Más tarde me pidieron que volviera como agente encubierto. Fingía ser el hijo pródigo que había regresado arrepentido mientras descubría lo que realmente pasaba por dentro. O sea que eres un agente secreto. Solo un agente en entrenamiento. Aún así, eso suena bastante genial. Necesitábamos atrapar a mi padre en el acto para que no tuviera manera de salir del paso. Por eso casi dejé que la boda ocurriera. Lamento no haberte contado todo desde el principio. Esta operación llevaba tanto tiempo en marcha que no quería que nada la arruinara. Pero ahora todo va a estar bien. La historia de la secta se difundió en todos los medios de comunicación. Mitch y muchos otros fueron acusados. La alcaldesa del pueblo fue destituida. Mis padres perdieron la custodia. Mientras la investigación estaba en curso, cumplí 18 años y obtuve la tutela legal de mi hermana. Luego abandonamos la isla para siempre. Pasaron varios años y esa pesadilla quedó finalmente atrás. Pero Isla todavía no sabe la verdad. Los niños del jardín de infantes dicen que no eres mi mamá de verdad. ¿Es cierto eso? Solo están bromeando, cariño. Aún no estoy lista para contarle a mi hermana lo que realmente ocurrió. Pero tengo miedo de que algún día esta mentira destruya nuestra relación. Entonces, ¿qué debo hacer?